Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del Día de Expiación. El Día de Expiación coincide en nuestro calendario con este día de programación de La Voz de la Alianza. Y estamos recordando ese maravilloso día que Dios determinó para la salvación, para la purificación, para la bendición de la prosperidad de cada nación. Dios bendice a cada nación, Dios es Dios de prosperidad y estableció el otoño precisamente como una fecha muy importante donde termina un año para comenzar un nuevo año en la prosperidad de Dios. Así que debemos conocer lo que está escrito en la Biblia. Dios estableció 7 fiestas para la celebración. Dios es Dios de fiesta, de alegría, de gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos regenerados, somos bendecidos. Así que son 7 fiestas de convocatorias que Dios hace para ser ampliamente bendecidos. Una de esas fiestas significativas tiene que ver con la fiesta de hoy, el Día de Expiación, un día que marca el destino de todo un año para toda una nación. Todo esto Dios lo estableció desde el tiempo antiguo, pero ya vino Jesucristo y ahora la iglesia, el cristiano, debe saber los principios de la bendición de Dios. Cómo somos bendecidos, por qué somos bendecidos, cómo mantenernos en la bendición de Dios. Y es precisamente en el otoño cuando debemos recordar acerca de las bendiciones de la prosperidad de Dios. Dios estableció que deberíamos recordar sucesos significativos como son las fiestas. Las fiestas son eventos o sucesos que deben suceder en la tierra permanentemente. Aún después de la venida de Jesucristo se seguirá celebrando fiesta. Dios estableció que después de la venida de Cristo, Cristo pronto regresará, establecerá su reino. Pues bien, en el reino de Jesucristo de 1000 años seguirá habiendo fiesta y las naciones irán a celebrar esta fiesta, la fiesta de tabernáculos. Después del día de expiación vendrá la fiesta de alegría, de cosecha, de tabernáculos. Así que esta fiesta que tiene que ver con el fruto de la tierra, tiene que ver con la comida, el alimento, el bienestar del cuerpo, todavía tendrá celebración en el milenio. Por eso hoy hablaremos de manera significativa de la fiesta de expiación. Expiar quiere decir cubrir la falta, cubrir el pecado. ¿Qué nos separa de Dios a nosotros los seres humanos? El pecado. Pero cuando se cubre el pecado, nos acercamos a Dios y a esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza, a la enseñanza de este programa. Hoy hablaremos del Día de Expiación. Bueno, el Día de Expiación es un día muy importante, ¿no? Porque allí el pueblo de Israel, una vez al año, que era este día, Día de Expiación, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, pedir perdón por los pecados de él, de su familia y de todo el pueblo. Y si el sacrificio era acepto, entonces Dios le daba un nuevo año completamente en su bendición. Ahora nosotros sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese día, pues también expió nuestros pecados, quitó nuestros pecados con su sangre preciosa, con su muerte. Él nos limpió de todo pecado y nos compró con el precio de su sangre para que ahora le pertenezcamos a Él y tengamos sus bendiciones. Sean bienvenidos todos. Sí, bueno, antes se tenía nada más un solo día para acercarse al Señor, para ser perdonado. En cambio, bueno, ya gracias a Jesús, ¿no? Por su sangre que Él derramó por amor a cada uno de nosotros, entonces hoy tenemos el acceso libre y directo y gratis a la presencia del Señor.
a la presencia del Padre. Y en cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier momento cualquier persona puede ser salva, puede arrepentirse, puede convertirse, puede restaurar su vida o puede recibir también sanidad o liberación. Y perdón de pecados. El perdón de pecados, porque pues ya Jesucristo prácticamente nos abrió el acceso que no teníamos, y Él es el puente de salvación, como dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que bueno, hoy es un día para hacer un recordatorio de que antes costaba mucho ir a Dios, ¿no? Porque por el pecado nos apartó de Dios. Mas sin embargo, ahora con la sangre de Jesucristo, ahora hemos sido cercanos a Dios, y Dios por eso nos llama su familia, y Él quiere que estemos en su casa también. Y nos llama a la reconciliación con Dios. Sí, el propósito final de la expiación era la reconciliación con Dios. Así es. Nosotros, los que ya hemos creído en Jesucristo, tenemos las más grandes bendiciones que no tuvo el pueblo de Israel. Bueno, y que hasta la fecha ahorita todavía no lo tiene. Sí, porque el pueblo de Israel fue apartado un tiempo hasta que los gentiles, dice, hasta todas que las naciones la gentiles, plenitud de los gentiles entre a la salvación. Entonces Dios va a volver a trabajar con Israel. Sí. Dios no se ha olvidado de Israel. Claro. Hoy está Dios trabajando con su iglesia. La iglesia está repartida en todas las naciones de la tierra, pero Dios determinó un recordatorio importante acerca del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre. Porque sin derramamiento de su sangre no hay perdón de pecados, no hay perdón de Dios. Por eso cuando nosotros los cristianos entramos al cristianismo, nos bautizamos en agua. ¿Y cuál es el significado del bautismo en agua? Identificarnos con la muerte de nuestro del Señor Jesucristo. Esto es necesario siempre recordarlo. Podemos leer esto en Romanos, en el capítulo 6. Allí la Biblia habla del bautismo que todo cristiano ha hecho. Todos hemos pasado por el bautismo en agua, y es una identificación que tiene que ver con la muerte de Cristo. Dios estableció que deberíamos recordar permanentemente en la vida cristiana la muerte de Jesucristo, siempre. Y todo comienza con el bautismo en agua. Sí. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos siempre en esa vida nueva, una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes cuando estábamos dominados por el pecado. Ahora el Espíritu Santo nos empieza a conducir, y la única posición a la que nos lleva el Espíritu Santo es la cruz de Cristo. Ser crucificados, toda obra de la carne, cuando tenemos siempre pensamientos que empiezan a dominarnos para la maldad, debemos llevar toda esa obra a la cruz. Podemos leer Gálatas 2:20, todos los días debemos estar caminando de esta manera en esta tierra. Así que todos los días debemos recordar la muerte de Cristo. Cuando nos bautizamos, nos hemos bautizado, dice aquí, en la muerte de Cristo Jesús. Ahora, al caminar como cristianos, leamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora no desecho vivimos, la gracia de Dios. Ahora vivimos en la fe de Jesucristo, quien viene a morar dentro de nuestro cuerpo por el Espíritu Santo.
Jesucristo nos ha bautizado con el Espíritu Santo y la presencia de Dios está en el Espíritu Santo, por lo tanto caminamos en la fe de Cristo, la fe que venció al diablo, la fe que nos hace vivir en esta tierra de una manera diferente. Esta bendición la rechazó el pueblo de Israel porque rechazaron a Jesucristo. Cristo dijo: a los suyos vino, o dice a los suyos no la lo carta de recibieron. Juan, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que Pero lo a recibieron, todos los que le hemos recibido, les ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesucristo. Y para que a todo cristiano nunca se le olvide cuál es la victoria que Cristo logró para nosotros, toda la humanidad en la tierra contra el diablo, debemos estar por eso siempre celebrando la muerte de Cristo. Así es. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo Estoy juntamente crucificado todos los días. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Por eso Dios instituyó lo que hoy conocemos como la mesa del Señor o la Santa Cena, para que nunca se nos olvide a nosotros los cristianos dónde está la victoria que Cristo logró para nosotros. Fue en su muerte. Por eso la muerte de Jesucristo es victoria. Es lo que más ataca el diablo. El diablo trata de establecer religión de la muerte. Y el diablo quiere que el ser humano se mantenga allí, siempre recordando que solamente hay muerte, pero no hay vida. Cristo murió, pero resucitó, porque la Biblia habla, esto es importante, leamos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, allí habla de la muerte de Jesucristo, lo que sucedió en la muerte de Jesucristo. También busquemos Colosenses 2, 14 y 15, porque allí habla lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Fuimos nosotros salvos por Jesucristo cuando Cristo murió en la cruz derramando su sangre. Por eso nunca se nos debe olvidar, es un memorial. Debemos hacer memoria todos los días de Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. En Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El imperio de la muerte lo tenía el diablo, por eso el diablo establece religiones de muerte. Hay religiones donde se adora a la muerte, se celebra la muerte. En México tenemos algunas celebraciones que se hacen en cuanto a la muerte. Y todo esto viene del pensamiento de Satanás. Pues bien, Jesucristo cuando murió en la cruz, dice allí, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Podemos volver a leer? Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así tenía el diablo esclavizada toda la humanidad. Estábamos todos bajo servidumbre del diablo por el miedo a morir. Era la forma en que el diablo mantenía esclava a la gente con el miedo a que se iban a morir. Y es lo que usa el diablo hasta el tiempo de hoy. A esto vino Jesucristo, a vencer al diablo y destruir el imperio de la muerte. En Colosenses 2, 14 y 15 dice la Biblia que fue exhibido el diablo públicamente. Así y es lo que hacemos los cristianos cuando predicamos el Evangelio. Estamos predicando que Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario y estamos anunciándolo públicamente. Usamos radio, televisión, internet, hablamos públicamente a los 4
puntos cardinales, norte, sur, este y oeste de todo el planeta Tierra, exhibiendo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El diablo está derrotado, el diablo está bajo los pies de Jesucristo, pero tenemos que conocer esta verdad y ejercer la autoridad contra el diablo. Solamente los creyentes en Cristo lo podrán hacer. Vamos a leer Colosenses 2, 14 y 15. Fue la muerte de Jesucristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesucristo fue su triunfo. Por eso nosotros los cristianos vamos de triunfo en triunfo todos los días en el nombre de Jesús. Todos los días le damos la gloria a Dios y las gracias por Jesucristo, el Cordero de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo y a darnos hoy la autoridad. Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Cristo murió una sola vez y para siempre. Tenemos estas imágenes que dan una idea relevante de lo que sucedió hace 21 siglos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El diablo creía que estaba derrotando al Hijo de Dios. El diablo creía que hasta allí acababa toda la misión de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba comenzando todavía su misión, porque dice la Escritura también que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él bajó en su muerte. El cuerpo fue inerte allí en la cruz, pero en el espíritu, dice la carta de Pedro, bajó hasta el mismo infierno a predicar Jesucristo. Aquellos que ya estaban allí para darse a conocer que Él era quien predicó Noé, Él era quien muchos profetas habían hablado y no le creyeron. Así que Jesucristo empezó su ministerio de vida resucitada desde la cruz del Calvario. Por eso este conocimiento es poder, y cada año estamos nosotros siempre recordando todo ello. Es más, nosotros los cristianos no tenemos que esperar un año. Siempre estamos recordando la muerte de Jesucristo todos los días, porque caminamos con Cristo crucificado. Y para que no se nos olvide, como iglesia local, como un pueblo que Dios establece en un territorio, ciudad o nación, para eso se celebra la Santa Cena. Todo pastor con su rebaño celebrando la Santa Cena, para que todo el pueblo nunca se olvide del triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, que habla de la Santa Cena. Por eso nosotros estamos siguiendo las instrucciones dadas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y terminaremos este ayuno de 10 días. 10 días de expiación, ayuno de expiación, para terminarlo con la Santa Cena. Dice Primera de Corintios 11, 17. Dice la palabra en el versículo 17, ¿no? 23, no, 23. Bueno, vamos a leer desde el 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es el apóstol Pablo hablando de cómo fue enseñado directamente por Jesucristo acerca de la Santa Cena. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí habla la Escritura de hacer memoria de lo que es el cuerpo de Cristo, un cuerpo que Cristo llevó a la cruz, a la muerte, pero también hacer memoria de su sangre, un cuerpo que fue
abierto en heridas y la sangre brotó y la sangre fue derramada para limpiar de todo pecado todo lo que tocaba la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice en Levíticos dice la Escritura que la sangre fue dada para limpiar pecado, para hacer expiación por el pecado, porque la vida de la carne está en la sangre. Así que cuando la sangre de Cristo empezó a correr en sus heridas y tocar todo lo que tocó la sangre, como fue el madero y fue la tierra, todo fue purificado, porque la tierra estaba bajo maldición. En Génesis capítulo 3, Dios estableció la maldición a la tierra por el pecado de Adán. El pecado trae maldición a la tierra. Si la tierra está bajo maldición, no habrá comida, habrá problemas para comer, habrá problemas para los recursos económicos. Y todo esto tiene que ver con el otoño. Por eso Jesucristo murió y derramó su sangre para cambiar la maldición en bendición. Por eso cuando una persona recibe a Jesucristo, cambia su condición. Pasa de muerte espiritual a vida espiritual, pasa de maldición a bendición, pasa de ser un hijo del maligno a ser un hijo de Dios. Así que hay un cambio en Colosenses 2 que leímos, 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, sí, porque y que nos era contraria. Sí, entonces el acta de los decretos se refiere a los 10 mandamientos. Y por ejemplo aquí en Gálatas 3:11. Sí, porque 13, los mandamientos señalan el pecado. Gálatas, y el diablo usa precisamente todo ello para estarnos martirizando. Sí. Entonces nadie podía ser salvo y estábamos bajo maldición, porque maldito sois si no obedecieres alguna de las palabras de esta ley, ¿no? Sí. Entonces dice aquí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Allí está. Ahí está todo. En la Biblia encontramos mucha luz para caminar en un mundo de tinieblas aquí en la tierra. Solamente tenemos que revisar las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo. Y estamos siempre recordando la muerte de Jesucristo todos los días. Allí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios parte de la obra de Cristo en la cruz. Es la sabiduría que Dios estableció. Toda persona que empieza a estudiar, a investigar, a conocer la obra de Cristo en la cruz, sus padecimientos, su propia muerte y su resurrección, se convierte en una persona sabia aquí en la tierra, y por eso tiene toda la autoridad para reprender las obras de las tinieblas. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo estaba realmente con su sangre, estaba destruyendo el poder del pecado. Por eso nosotros ahora debemos de tomar la cruz y crucificarnos diariamente juntamente con Cristo, porque así estamos crucificando todo el poder del pecado. Por ejemplo, una persona que tiene un pecado, digamos, adulterio, o que tiene un pecado, digamos, de alcoholismo o drogadicción, ¿cómo puede salir de esos deseos tan inmoderados de la carne? Mediante el poder de la cruz de Cristo. Sí. Así que nosotros por eso tenemos que vivir crucificados, porque al crucificarnos con Cristo estamos crucificando nuestra carne con todas sus pasiones y deseos malvados y engañosos. Entonces solamente a través de la sangre y de la cruz de Cristo podemos ser libres de todas esas perversiones o perversidades de la carne, deseos inmoderados de la carne. ¿Cuántas personas están sufriendo por sus adicciones? Todo tipo de adicción. Solamente Jesucristo puede hacer libre a la persona. Hay personas que ante la desesperación, creyendo que ya no hay esperanza para ella misma, está pensando en la muerte.
Es lo que hace el diablo. El diablo siempre es muerte. El diablo quiere conducir a la persona a la muerte para que entre a la muerte eterna. Para esto vino Jesucristo, a rescatarnos de la muerte. Una vida después de la muerte sin Dios. Sí. Totalmente. Por eso tenemos que estar haciendo memoria de la muerte de Cristo, y de eso se trata el día de expiación. El día de expiación Dios lo instituyó para el pueblo de Israel. Sí. Ahora estamos en el tiempo del pueblo de la iglesia, y ahora tenemos toda la revelación dada por el Espíritu Santo para entender claramente acerca de la importancia de la expiación que Dios estableció en Cristo Jesús. Pero vamos un poco más allá, a la raíz de dónde vino toda la idea de Dios para que haya expiación. Y Dios estableció solamente un día al año en su calendario. Para el pueblo judío. El calendario de 12 meses. Sí. En las 7 fiestas, Dios instituyó una fiesta en su calendario para recordar el día de expiación. Y bueno, y es el día de hoy. El día, era el día más santo, ¿no? Que era el día donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, no sin sangre, ¿sí? Por la de él y su familia y por la de todo el pueblo. Y allí presentaba también los pecados del pueblo y pedía perdón. Sí, por eso también se le llama el día del perdón. Pero realmente para nosotros hubo un día santo también, ¿sí? Que fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El lugar santísimo fue abierto para nosotros. Y ese día se hizo realidad cuando nos arrepentimos de todo pecado y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es, cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos. Nuestra vida santa. Lógicamente con el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Por eso, volviendo a la importancia de la Santa Cena, Dios instituyó la Santa Cena para que toda iglesia local, todo pueblo aquí en la tierra esté recordando su muerte. Es lo que dice la Escritura. Vamos a leer cómo termina la enseñanza que está dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11. El versículo 24 habla de comer del cuerpo de Cristo, es el pan. Y el versículo 25 habla de la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo, y ambos, Jesucristo dijo, hagan memoria. Es un memorial. Tenemos que hacer memoria permanente mientras vivamos en la tierra de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Tenemos que hacer memoria del nuevo pacto que hay en la sangre del Cordero de Dios. Mejor pacto que el pacto anterior que Dios estableció con Israel. Mejores promesas en el nuevo pacto. Todos los que somos cristianos estamos en ese nuevo pacto, pero hay muchos que no conocen lo que es el nuevo pacto ni los beneficios del nuevo pacto. Es como aquella persona que recibe una herencia. Hay un testamento y hay una herencia, pero no sabe lo que hay en la herencia. Y si una persona no sabe qué fue lo que heredó, caminará como esclavo aquí en la tierra como si no tuviera nada. Así que hay que conocer. Este es el libro de enseñanza, el manual de enseñanza para conocer las bendiciones del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo termina la enseñanza que tiene que ver con la Santa Cena? Dice aquí en el versículo 26, 11:26, Primera de Corintios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando permanentemente la muerte de Jesucristo. Cristo murió por nosotros, Cristo vino a salvar al pecador, Cristo ya murió una vez y para siempre y triunfó sobre el diablo en la cruz del Calvario. Y debemos estar anunciando siempre su triunfo, su victoria, hasta que Él regrese por
segunda vez aquí a la tierra. Cristo prometió regresar. Por lo tanto, si somos cristianos, todos los días debemos estar haciendo memoria de la obra de Cristo en la cruz, de la derrota del diablo. El diablo está derrotado. El diablo puede estar haciendo muchas cosas y tratando de engañar, pero si alguien tiene la autoridad en cualquier lugar, puede ser en la oficina, puede ser en la calle, puede ser en un parque, puede ser en una colonia, en cualquier lugar, y empieza a reprender las obras de las tinieblas, las cosas cambiarán. Porque los demonios se sujetan a la palabra hablada en el nombre de Jesús. Alguien tiene que hablar la palabra. Por eso cuando veamos, por ejemplo, un accidente de muerte en un cruce carretero, tenemos que reprender inmediatamente la muerte que está acercándose a ese lugar. El accidente y la muerte. Sí, reprender todo espíritu que está operando en ese lugar y sobre todo la muerte. Así que debemos caminar siempre en autoridad y poder, guiados por el Espíritu Santo. Esto no es tener religión, esto es tener conocimiento de la verdad que nos hace libres para caminar en la tierra siendo luz y siendo sal. Por eso los principios que Dios estableció de su muerte tienen que ver con el Antiguo Testamento. Dios lo estableció desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo el primer sacrificio de un animal para vestir a Adán y Eva. Hubo un sacrificio y un derramamiento de sangre, pero Dios instituyó todo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y estableció en el monte Sinaí sus estatutos, sus leyes, estableció su constitución y estableció las 7 fiestas que debemos estar recordando. Una de esas fiestas es la fiesta del día de expiación. Por eso Dios estableció desde el principio que al 10º día del 7º mes se tendría que celebrar esta fiesta. Es lo que dice Levítico capítulo 23. Vamos a leer versículo 27, 23, 27, 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Dios estableció un día de reconciliación para la nación de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, iban contaminados con todo el pecado de Egipto. Egipto, una nación de idolatría, una nación de adoración a la muerte. Así que era una nación totalmente corrompida en lo espiritual. Y el pueblo de Israel se había contaminado. Entonces Dios los sacó y los llevó al monte Sinaí, y allí les dio los mandamientos, la ley. La ley fue dada para que el pueblo de Israel conociera lo que era el pecado, porque estaban viviendo en el pecado, pero no sabían que lo que estaban haciendo era pecado hasta que Dios se los dio a conocer. Esa es la ley. La ley es dada por Dios y es buena porque nos permite conocer lo que es el pecado. Es el pecado que nos separa de Dios. Es el pecado que trae el derecho legal del diablo. Pero ¿hay reconciliación? Sí, Dios quiere la reconciliación del pecador. Por eso estableció en el día 10 del 7º mes de su calendario el día de expiación. Un día en el año donde toda una nación, la nación de Israel, tenía que reconciliarse con Dios. Así que era sumamente importante este día, por eso era un día con ayuno. Había que quebrantar su corazón, había que pedir perdón a Dios en arrepentimiento de todo corazón para que Dios perdonara ese día al pueblo de Israel. ¿Quién era la persona indicada por Dios para entrar al lugar santísimo? Porque Dios estableció el tabernáculo en el desierto.
en los tiempos de Moisés. Y en el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes normales, ordinarios, que tenían que hacer el servicio en el altar con sangre. Todo era con sangre, porque tenía que sacrificarse el cordero, y con sangre los sacerdotes entraban a el lugar santo. Pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia del Dios Altísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y una sola vez al año. Y una sola vez al año, que era el día 10 de expiación. Sí, era este día que podía entrar el sumo sacerdote. Hablo esto para que veamos la diferencia con nosotros los cristianos. Nosotros tenemos un problema, llegáramos a cometer pecado o equivocación alguna, en el momento mismo podemos entrar al lugar santísimo en arrepentimiento. Por la sangre de Cristo nos presentamos ante el Padre para que nos perdone, y el Padre nos perdona. Pero en el tiempo de Israel no era así. Tenían que esperar un año para que recibieran el perdón. Y entonces ellos sabían que el oficio o el servicio que hacía el sumo sacerdote era sumamente importante. Por eso apartaban al sumo sacerdote 10 días para que el sacerdote se santificara. 10 días cuando comenzaba el 7º mes, que era el inicio de un nuevo año. Esto era otoño, era el primer día que se apartaba, que se tocaban las trompetas, era el inicio del nuevo año de Dios, el año de la prosperidad. Pero había que santificarse, había que expiar los pecados para que llegara la prosperidad económica. Por eso, cuando terminaba esta fiesta de expiación y estaba el perdón de Dios, había alegría, y celebraban con alegría a Dios en la fiesta de tabernáculos. Todo esto están en las 3 fiestas que tienen que ver con otoño. Tenemos entonces aquí cómo entraba el sumo sacerdote y los sacerdotes. Por ejemplo, en Hebreos tenemos esta descripción. Hebreos capítulo 9 habla del tabernáculo. Leamos los versículos del 1 al 3. 9 del 1 al 4 habla del tabernáculo en el desierto. Ahora bien, tiempos de Moisés. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El versículo que sigue habla del servicio que hacían los sacerdotes día con día. Leamos el versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El siguiente versículo 7 habla solamente del sumo sacerdote, que entraba una vez al año, el día de expiación. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está entonces la función del sumo sacerdote entrando al lugar santísimo solamente una vez al año. Este era el anterior pacto que Dios estableció con la nación de Israel, un pacto con sangre. Pero en el nuevo pacto que hoy tenemos nosotros los cristianos, sí, es un mejor pacto con mejores promesas de Dios. Me gustaría leer el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Cuanto Sí. más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente en Jesucristo podemos ser limpiados totalmente de nuestros pecados, como siempre decimos a veces, borrón y cuenta nueva. En cambio, en el antiguo pacto, el pacto que Dios estableció con Israel, no sucedía así. No. Solamente cubrían el pecado. Es como si hay una mancha en un lugar y entonces alguien dice, ponle una pintura para cubrir. Es lo que hacían en el tiempo antiguo. Cubrían, pero no quitaban. Sí, entonces cubrían las bretaduras con cierta cera y entonces tapaban las bretaduras, solamente la cubrían, pero no la quitaban. No quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Es lo que significa expiación, cubrir. Pero en el caso de Jesucristo, no solamente cubre, sino que quita el pecado y nos cubre para protegernos. Cuando el ángel de la muerte pasó el día de la Pascua en los tiempos de Moisés, cuando Egipto, dice la Biblia que el ángel de la muerte pasó de largo, porque cuando vio la sangre en las casas de los hebreos, entonces la sangre protegió. Por eso hoy decimos siempre, la sangre de Cristo me cubre y me protege. Hay que aplicar la sangre de Cristo, son actos de fe. Ahora nosotros los cristianos, conociendo la palabra, tenemos que aplicarla, porque si no aplicamos la palabra, no hay resultados. Es como la medicina, si no se toma una persona su medicina, ¿cómo va a ser recuperada? Todos esos actos son por fe. Y por fe, así es. Así que, y el justo por la fe vivirá. Jesucristo vino a dar un cambio a todo lo que se hacía de una manera ritual, periódica. Dios lo estableció, todo esto Dios lo estableció. Hasta hoy el pueblo de Israel sigue haciendo ciertos rituales de acuerdo ya al cambio de cultura, pero sigue recordando el día 10 del mes de Tishri, que es el séptimo mes, y ellos consideran el día más santo de los santos, es el día donde ellos ayunan, es un día de ayuno nacional. Y de confesión hoy la de nación pecados, de Israel está de ayunando, arrepentimiento. de arrepentimiento, de confesión de pecados. Y de reconciliarse con Dios. Y de reconciliarse con Dios. Muy diferente a nosotros. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y era de suma responsabilidad su función, porque el trabajo, el servicio que hacía el sumo sacerdote después de 10 días de santificación y de consagración, iba a hablar al futuro, o sea, iba a mostrar lo que Dios iba a hacer al futuro. Sí. Bendición o maldición, si era aceptado o no el sacrificio. Queremos hacer un llamado para la salvación de vida eterna, para que toda persona tenga la oportunidad en este momento de entrar al lugar santísimo. En cualquier momento hoy, gracias a Jesucristo, lo podemos hacer. Solamente, amigo, amiga, tú puedes hacer esta declaración en arrepentimiento de todo pecado y creyendo en el poder de la sangre de Cristo, que te limpia de pecado y te conduce a la presencia de Dios el Padre. Repite después de mí: Señor Jesucristo, creo en el poder de tu sangre, creo que tú moriste por mí y resucitaste para que yo confesara mi salvación de vida eterna.
en este momento me arrepiento de todo pecado y te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar a partir de hoy en un nuevo estilo de vida. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, a servirte aquí en la tierra, hablando siempre de tu sacrificio, la obra en la cruz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual, eres parte del reino de Dios, bienvenido a la familia de Dios. Estamos en el mejor tiempo de la bendición de Dios para las naciones. Hemos enseñado del otoño. Es en otoño cuando Dios estableció el día de expiación, porque después viene la bendición de la prosperidad que tiene que ver con el alimento. Es Dios quien ha creado el cuerpo de nosotros con la necesidad de comer y Dios dispuso que sea en el otoño cuando se siembra la semilla para que venga la cosecha al próximo año. Así que en otoño se termina un año donde se evalúa el resultado de todo un año. Por eso el sumo sacerdote en el tiempo antiguo entraba una vez al lugar santísimo para pedirle a Dios perdón por todo pecado, por los pecados del pueblo, porque sin santidad no hay bendición de Dios. Ignorancia del pueblo. Por eso, si queremos la prosperidad económica de Dios, la prosperidad del alimento, tenemos que santificarnos. El único que puede dar alimento es Dios, pero Dios es santo. Por eso el pueblo de Israel primero se santificaba para después celebrar la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de tabernáculos. Nosotros que conocemos ya todos estos principios, todos los días, por eso estamos en la oración al Padre Nuestro, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados y diciéndole: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la bendición del día a día. Así que sigamos adelante confiando en el Señor. Sí. Y hasta aquí nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.